Entonces vamos a compartir en esta mañana la palabra y vamos a enseñar sobre un hombre en la Biblia llamado Daniel. El título de la enseñanza es Fuertes en la oposición. ¿Cuántos han tenido oposición? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Cuántos siguen teniendo oposición? Ok. Entonces esta enseñanza va a ser para ti. Mira a la persona a tu lado. Entonces esta enseñanza es para ti. Dile, esta enseñanza es para ti. Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres que tengan un alto estándar en la vida. Moralmente hablando, espiritualmente hablando, que sean ejemplos, modelos en la sociedad donde les encuentre, donde les toque estar, que tengan modelos y ejemplos para con sus hijos, los que tienen familias, para con sus padres, los solteros, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, gente con moral intachable y que podamos ser luz a todo lugar donde vayamos. Ese es el propósito, ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios y para eso venimos a la iglesia, amén. Acá no venimos a pasar el rato, esto no es un club en el que nosotros venimos simplemente a pasar un momento bonito con canciones, escuchar por ahí una homilía y de pronto al final salir a almorzar con un grupo de amigos. Eso no es el objetivo principal en la iglesia. En la iglesia estamos acá para alabar a Dios, para adorar su nombre, para ser equipados también con recursos espirituales de tal forma que podamos salir allá afuera, porque la batalla de tu vida está allá afuera, como cristiano o como cristiana, y para eso nos equipamos en la iglesia. En la Biblia se habla de la historia de un hombre llamado Daniel, y Daniel vivió circunstancias muy difíciles, más difíciles de las que de repente a ti te ha tocado vivir, y en este tiempo a cualquiera de nosotros nos podría tocar vivir. Situaciones que ni siquiera nos podríamos imaginar. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 1, miren lo que dice en el versículo 1 y 2, dice la palabra: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces vemos acá a un rey que no era cristiano, no era creyente, sino un rey pagano, que fue y sitió la ciudad de los hebreos, los judíos, y después de cierto tiempo los llevó, los deportó de su ciudad y los llevó cautivos al país de Babilonia, el imperio grande en esa época. Cuando ocurrió esto, Daniel tenía 14 años. ¿Te puedes imaginar un adolescente de 14 años que todo el día está con el PlayStation, que todo el día está de repente con sus patines por ahí, con su skateboard, que todo el día está pensando en divertirse, que ya está de pronto terminando la escuela y en pocos años por empezar la universidad? Y en estas circunstancias, Daniel con sus amigos y con todos los hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y Daniel estuvo ahí en Babilonia, vivió más de 60 años según la historia. Y la vida a partir de ese entonces para él cambió drásticamente. Cambió sus costumbres, cambió su idioma, cambió todas las cosas que él hasta ese momento estaba viviendo. Fueron momentos muy adversos para él y para todas las personas que estaban alrededor de él, de los hebreos. Hay gente que yo he escuchado que dice: ay, qué difícil es servir a Dios en este mundo. ¿Cuántos han dicho una vez qué difícil servir a Dios en este mundo? ¿Para cuánto se hace difícil? Qué difícil servir a Dios. Yo varias veces, pastor, qué difícil este mundo, qué difícil. ¿Sabes qué? Déjame decirte en esta mañana que es posible servir a Dios aún en Babilonia. ¿Sabías eso? Aún en la adversidad, aún en el lugar donde te encuentras, aún en esa crisis que estás pasando, es posible servir a Dios, es posible dar gloria a Dios, es posible tener victoria en medio de la adversidad. La Biblia nos muestra muchas veces la historia de hombres y mujeres que pasaron adversidades y pudieron mantener a pesar de la adversidad un alto estándar de integridad moral, un alto estándar en medio de la oposición que ellos estaban enfrentando y la adversidad.
Por ejemplo, se nos narra la historia, como ustedes conocen ya, y varias veces le hemos tocado también, de José. Y para los que tengan tiempo en su casa, de repente pueden buscar en Génesis 37 y ahí los demás capítulos. Se nos narra bastante la historia de José y todo lo que él vivió. Fue el hijo preferido de Jacob, de 12 hijos que él tuvo. Sus hermanos, dice la palabra, que por envidia pensaban matarlo, pero al final lo vendieron como esclavo. Llegó a casa de un hombre, un funcionario egipcio llamado Potifar. La Biblia dice que Dios halló gracia, José halló gracia delante de Dios y fue puesto como administrador de toda la casa de este funcionario llamado Potifar, de todo lo que tenía. Un tiempo después, dice la palabra también, de que la esposa de Potifar le echó el ojo. Y dice la palabra que le insinuaba constantemente y lo acosaba sexualmente constantemente. Una particularidad que tiene la Biblia es de que es transparente, es clara, y de una manera así dice las cosas tal y cual. Y la palabra dice que esta mujer se le mandaba, ¿no? Si hablamos en los tiempos del siglo XXI, a José. Constantemente. Él la rechazó al punto de que ella se indignó y por despecho ella lo acusó a él de que él había tratado de violarla. Lo enviaron a la cárcel, estuvo ahí años en la cárcel y después de una serie de eventos que también en la palabra se menciona, fue sacado de la cárcel y fue promovido para convertirse en gobernador de todo Egipto, de toda la nación de Egipto, siendo él extranjero. Él tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de todo Egipto. Dios lo bendijo, pero para llegar a este momento cumbre en su vida, todo lo que tuvo que atravesar, todas las circunstancias que tuvo que enfrentar. ¿Cuántos se enfrentan situaciones adversas en la vida? No, levante la mano. Mira el ejemplo de José, a dónde él llegó. Pero no importó las circunstancias adversas. Él sabía para qué cosas Dios lo había llamado, de la misma forma que también en esta mañana te digo, a ti también te ha llamado. Nosotros podemos servir a Dios, hermanos, amén, en medio de la adversidad, en medio de la oposición, en medio de la crisis que podemos estar enfrentando, las circunstancias más adversas. Hay gente que viene y, como le digo, y me dice, ay, pastor, no sé qué hacer, es muy difícil. Mi familia no es cristiana, todos se burlan de mí, nadie quiere servir a Dios. En mi trabajo todos hablan chistes malos, obscenos, me muestran a cada rato figuras de pornografía y yo no sé qué hacer, chistes de doble sentido y una serie de cosas, música mundana y todo el reggaetón y todas esas cosas. Yo no sé qué hacer, pastor. Me encantaría trabajar con gente cristiana. ¿A cuánto les gustaría trabajar con gente cristiana? Levanten su mano. ¿A cuánto a ustedes les gustaría? Ahora, la pregunta es, algunos ya me conocen, por eso no levantan la mano, ¿no? Al toque la veo a Dianita que ya sabe cómo dice el pastor, yo sé dónde vas, por eso no levanta su mano, ¿no? Si todos trabajamos en medio de gente cristiana, ¿quién iría al mundo a predicar? Hola. Si todos quisiéramos trabajar en medio de un ambiente cristiano, ¿quién iría allá para dar testimonio de quién es Jesús? ¿Quién iría allá en el trabajo donde hablan chistes colorados para que te pares firme y para que tú le digas que eso no es correcto lo que están haciendo? ¿Quién iría allá a esa escuela, a esa universidad donde están hablando cosas horribles, donde están presenciando cosas no adecuadas, donde están en situaciones recontra negativas? ¿Quién iría a dar testimonio? ¿Quién va a hacerlo si no eres tú como creyente? ¿Amén? Entonces Dios no permite que eso sea, hermanos. Dios no lo permite por esta misma razón. El gran error en la iglesia tradicional en la antigüedad era ese. Yo no quiero contaminarme con el mundo. Entonces ellos hacían grandes conventos y se enclaustraban en esos grandes conventos. En esos conventos de enclaustramiento, ellos pensaban, yo no voy a contaminarme con el mundo, entonces voy a enclaustrarme, voy a quedar encerrado, porque allá afuera está el problema. ¿Sabes qué gran error? El problema lo tenemos adentro. Amén. Y a donde vayamos, el problema está en el corazón del ser humano. Y la misma historia dice que en esos enclaustramientos y conventos se hicieron las peores perversiones inclusive. ¿Por qué? Porque el problema tiene el ser humano en su corazón. Entonces Dios desea que estemos en esos lugares de oscuridad, en esos lugares donde no hay creyentes. ¿Para qué? Para que podamos mostrar a luz de Cristo. Para que podamos ser sal y luz
en esta tierra que Dios nos ha puesto, hermanos. ¿Quién va a predicar ese evangelio? ¿Quién va a hablar si no somos nosotros los creyentes? Por eso muchas veces Dios nos pone en situaciones de adversidad. Por eso te ha colocado en ese trabajo donde no hay creyentes y tú eres el único. Por eso te ha colocado en esa universidad donde tú eres el único creyente de repente en tu salón. Por eso te has colocado en medio de esa familia donde tú eres el único creyente, para que alumbremos la luz de Dios y demos testimonio al mundo. Es posible servir a Dios en Babilonia. Es posible servir a Dios en la adversidad, en la crisis, en las situaciones adversas. Continuamos en el versículo 3 de Daniel 1. Mira lo que dice, por favor, la palabra. Y dijo el rey a Aspenaz, que era jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Ahora, hablando de este punto bien interesante, porque los babilonios, y esto lo enseñé hace un tiempo atrás también, los babilonios eran muy expertos en cómo tratar con pueblos, con gobiernos difíciles de dominar. Ellos habían estudiado qué cosa hacer y qué cosa no hacer cuando querían extender sus dominios. Normalmente los imperios del mundo usaban diversos métodos para conquistar a las naciones y extender sus dominios. Normalmente las otras naciones, los otros imperios en el mundo, ellos optaban por una forma que era la expulsión o el destierro. O sea, conquistas una ciudad y expulsas a esa gente y los destierras de tus dominios que tú has conquistado en ese momento. Pero los babilonios se dieron cuenta que cuando expulsaban a esa gente que estaban en sus dominios que ellos habían conquistado, ellos regresaban nuevamente, y los expulsabas y volvían a regresar, y los desterrabas y volvían a regresar, y regresaban con más rabia, con más furia que antes, y estaban celosos en todo el tiempo. Los expulsabas, regresaban, expulsabas y regresaban constantemente. Esa no era la mejor forma de dominar y conquistar una nación según los babilonios. La segunda forma era la subyugación. No los expulsas, sino los encadenas, el látigo, los torturas, los esclavizas y los oprimas. Entonces, esa era otra forma, no usada por los babilonios, pero por los otros imperios, para extender sus dominios. Usaban también la fuerza, el poder militar, el poderío bélico y físico para poder tener a la gente atemorizada. Pero también los babilonios se dieron cuenta de que con esta forma alguien por ahí se levantaba, se convertía en un caudillo, en el líder, y ahí se gestaba una revolución. Por último, los gobernantes tiranos mataban a ese caudillo, y ese caudillo se convertía en mártir. Entonces, cuando se levantaba ese caudillo, lo mataban, se convertía en mártir. Entonces, toda esa gente, con ese odio, con ese resentimiento, era un impulso que llevaba, y la historia lo cuenta aún en varios casos, de que los impulsaba para derrocar imperios. Por lo tanto, los babilonios se dieron cuenta de que la expulsión no funcionaba para con ellos. Subyugación, menos. Ellos usaban un tercer método, que era la asimilación. Con esta forma, los babilonios le decían a la gente: tú puedes vivir con nosotros, puedes tener familias, puedes tener casas, puedes proyectarte, puedes prosperar, puedes hacer todo lo que tú quieras siempre y cuando seas como nosotros. Ojo, siempre y cuando seas como nosotros. Por eso es lo que los babilonios, cuando conquistaban otras naciones, cuando querían extender sus dominios, ellos llevaban a toda la gente dentro de sus dominios. O sea, los deportaban de sus países y los llevaban a Babilonia. Y ahí les enseñaban la cultura de los babilonios, ahí les enseñaban el idioma de los babilonios, ahí les enseñaban las costumbres y todas aquellas cosas. Ellos no los expulsaban, ellos no los subyugaban, ellos los asimilaban. Le daban la educación diferente, idioma diferente y todas las culturas de ellos, hermanos. O sea, cuando Daniel y sus amigos fueron deportados a Babilonia, a Daniel fue a los 14 años, pues él fue a una cultura diferente, con costumbres diferentes, lenguaje diferente, dioses distintos a los que él adoraba. Hasta su nombre le cambiaron.
Eran muy expertos ellos en esto. O sea, los babilonios querían, en otras palabras, desnaturalizar quién eran Daniel y sus amigos y todos los hebreos. Querían hacerlos, o sea, lo que ellos hacían, ellos asimilaban a los pueblos en todas las áreas, económicamente, intelectualmente, socialmente, espiritualmente, para que esa sociedad perdiera su habilidad de su propia cosmovisión, como habían enseñado, de tal forma que un par de generaciones quedaban eliminados. En un par de generaciones ellos también se iban a considerar babilonios también. ¿Por qué? Porque esa era la forma que utilizaban esta gente. Entonces, la gente querían los puestos de trabajo, querían prosperar, y lo podían hacer siempre y cuando llegaran a ser como los demás de Babilonia. Y mira lo que dice en el versículo 4. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Nuevamente el rey le dice al jefe de los eunucos: selecciona solo jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Por el lapso de 3 años era la labor de que este hombre, este jefe de eunucos, tenía que instruir a Daniel y a sus amigos. Por 3 años, y después de 3 años iban a ir al palacio real para servir allí en el palacio juntamente con el rey. Estos jóvenes eran lo mejor de Judá, de los hijos de Dios. Déjame decirte acá, joven presente, o padre que tienes hijos jóvenes también, o madre que tienes hijos jóvenes, déjame decirte que el diablo quiere tomar lo mejor de nosotros, nuestros hijos. Y quiere tomarlo en la niñez o en su adolescencia. En esa edad el diablo se enfoca para tratar de distraer los ojos, la vista de tus hijos, mamá, papá que estás acá presente. Así como vino este rey malvado para llevar a todos esos muchachos jovencitos e instruirlos en algo diferente, el mundo, Satanás, también quiere hacer lo mismo con nuestros hijos. Pero la Biblia dice que Daniel y sus amigos decidieron reservar lo mejor de sus vidas para Dios. Y me encanta esto, hermanos, cuando nosotros podemos reservar nuestras vidas. Me encanta acá los jóvenes que dicen: yo me voy a guardar íntegra hasta el matrimonio. Yo, mi virginidad, mi pureza sexual, yo la voy a conservar para el hombre que Dios me va a dar, para la mujer que Dios me va a dar. Es posible mantenernos íntegros en nuestra vida moral, en nuestra vida sexual. Es el deseo de Dios. Si estás casado, si estás casada, que tú te puedas mantener solamente puro e íntegro, que tus ojos solamente sean para la mujer que Dios te ha dado. Mujer, que tus ojos solamente sean para el hombre que Dios te ha dado. Porque ese es el plan de Dios. Ese es el cristiano, ¿ven? El cristiano que tiene que tener victoria es un cristiano que sabe decir no cuando debe decir no. Amén. Y que sabe frenarse cuando tiene que frenarse. El Señor, hermano, que Dios nos ha dado las técnicas para hacerlos. El mundo te dice: no seas tonto. Vamos, un ratito, nadie te va a ver. Solo un cigarrillo. Solamente este pito de marihuana, nada más. Mira, solamente vamos a bailar esta piecita. Solamente un traguito. Solamente nos besamos un ratito. Dile: yo soy cristiano, yo no lo hago. Yo no lo hago porque quiero mantener mi integridad en toda área de la vida. Y si todo el mundo lo hace, no me importa todo el mundo que lo haga. Imagínate a Daniel con toda la gente que estaba alrededor. Él no iba a permitir caer en lo que las demás personas lo dicen. Mira lo que dice Romanos 12, por favor. En el versículo 2 dice: no os conforméis, o en otra versión, no os amoldéis, no te amoldes, no te adaptes a este siglo o a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Ok, buena, agradable y perfecta. O sea, no te conformes, no te amoldes, no te adecúes, no te aclimates, no te ajustes, no te acondiciones a este mundo. No aceptes las normas de este mundo. Hay otra versión que da la idea de como la plastilina. Ustedes han visto la plastilina, cómo se puede moldar de la forma que tú quieres. La Biblia dice: tú no hagas eso. No seas como la plastilina que pueda moldarse a lo que sea. El cristiano no se amolda, no se ajusta, no se adecúa a este mundo. Y lo que vemos en Daniel y sus amigos era que mientras los demás jóvenes se amoldaban al rey y a Babilonia,
y participaban en todo lo que el reino les ofrecía, ellos se mantenían firmes, incólumes, intachables, sin claudicar en sus principios. Y mira, versículo 5, la primera parte dice: y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar comer la comida del rey? ¿Te puedes imaginar comer ese buffet grande? ¿Te puedes imaginar comer? ¿Qué es eso? Ahí nomás. No, solamente acá adelante. ¿Ah? ¿Qué es eso? Ahí. Ah, imagínate. Siguiente, por favor. Arroz con pato. Sigue, por favor. ¿No? Con todas las cremas. Sigue, por favor. Gordon Blue. Lomo a la parrilla. Gracias. Con champiñones. Ahora, imagínate tener un buffet del rey. Ahora, en esa época el rey era el rey. El rey comía lo que quería, las veces que quería. Ahora, tú te puedes imaginar tener esto y todos esos jovencitos de 15, 17, 18 años, ahí Daniel con sus amigos, tener todo eso a su disposición. Pero había un problema. Esa comida era sacrificada a los ídolos. Por lo tanto, Daniel tenía la prerrogativa de comer o no comer. ¿Qué hizo Daniel? Miren el versículo 8 que dice. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos, ya fuiste ya, que no se le obligase a contaminarse. ¿Ok? Nuevamente, para los que no pudieron verlo, Carlos, por favor. ¿Ok? Nuevamente. Y Daniel, gracias. Y Daniel propuso en su corazón. Ahora, mira esta palabra clave. Daniel, ¿qué cosa dice? Propuso en su corazón. No es que él apareció de ahí, por ahí, y vio la comida. Ah, no me apetece. No. Él a priori, antes de encontrarse con el buffet, antes de ser expuesto a todos los manjares deliciosos que había en esa mesa, él a priori había tomado la decisión de no comer esa comida. O sea, tú a priori, antes de tener la tentación, porque si estás en la tentación, si tienes la tentación de frente y no te has preparado, ya fuiste ya. A priori, antes tú tienes que tomar la determinación. Yo no voy a contaminarme. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Todo el mundo lo hace, no me importa. Todo el mundo come esos manjares. Yo no lo voy a hacer. Él propuso en su corazón. Y es algo que nosotros en este tiempo tenemos que aprender. Si tan solamente en este tiempo aprendiéramos, hermanos, a tomar la determinación a priori, antes de que se presente la tentación, antes de que se presente el buffet, antes de que se presente esa situación comprometedora, tú ya tienes en tu corazón una determinación. Yo no voy a hacer eso. Pero todos los hacen, no me importa si todos los hacen. Yo soy un hijo, soy una hija de Dios. Daniel decía, ustedes me pueden haber traído a Babilonia. O sea, yo estoy en Babilonia, pero Babilonia no está en mí. Yo estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Como también la palabra nos enseña, hermanos. Y Daniel fue un héroe para Dios. Había una diferencia en Daniel con los demás. Y es que Daniel, ¿saben qué cosa? Entre otras cosas, vamos a ver, para ser fuertes frente a la oposición. Número 1, debes tener amigos que aman a Dios como tú. Para ser fuertes en la oposición, debes tener amigos que aman a Dios como tú. Daniel tenía amigos. Amén. Eran 3 personas que estaban juntamente con Daniel. En el versículo 6 dice lo siguiente, ahí están los nombres. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. En todo el tiempo que yo soy creyente, nunca me han enseñado esos nombres, ¿sabías? Siempre me han enseñado Sadrach, Mesach y Abednego. Esos nombres fueron nombres paganos que el rey Nabucodonosor les puso a estos jóvenes. Yo prefiero quedarme con esos nombres. Y un gran error, porque nadie te enseña estos nombres. Todos, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres paganos, que el rey de Babilonia, como quería desnaturalizarlos, como quería que se olviden de sus orígenes, hasta les cambió el nombre. Pero estos fueron sus nombres.
Y debido a que Daniel estaba conjuntamente con Ananías, Misael y Azarías, entre ellos se podían fortalecer. ¿Cuán importante, hermano, hermana, que podamos juntarnos con hombres, entre hombres cristianos, que podamos buscar a Dios? Hombre, busca hombres creyentes, que te animen en la fe. Mujer, busca mujeres virtuosas, que te puedan animar en la fe, que puedan poder ayudarte en los caminos del Señor, con un corazón ferviente, hermanos. Cuando tú estás solo, es más difícil pararte, porque ninguno somos una isla. Necesitamos unos a otros para que te puedan alentar en tu fe, para que puedan animarte en los caminos de Dios, para poder orar contigo y poder alentarse en las cosas buenas. Si estás casado, busca también a parejas creyentes como tú, que puedan animarte en la fe, con las cuales tú puedas conversar, con las cuales tú puedas orar, compartir testimonios y pasar tiempos correctos. Es la forma como nuestra fe se fortalece. Debemos tener amigos que aman a Dios. Yo recuerdo cuando era adolescente, yo iba a las clases de discipulado y ahí haciendo competencias de quién aprendía más versículos de la palabra de Dios. Y a fin de año, al que había aprendido más versículos, se le regalaba una Biblia. Podría hacer eso también acá, ¿no? De repente podemos hacer competencias bíblicas de tal manera que aquel joven, aquel adolescente o niño aún que aprenda más versículos se le pueda dar una Biblia. El mundo, ¿sabes qué? El mundo quiere que sigamos los patrones y valores de pecado que están acá en el mundo inmerso. Pero si seguimos la palabra de Dios, nos damos cuenta que tenemos que ser transformados. Y nosotros estamos llamados no para ser transformados, sino para transformar el mundo por medio del mensaje de la palabra. Entonces, tenemos que ser, para ser fuertes frente a la oposición, número 1, debes tener amigos que aman a Dios como tú. Número 2, debes reconocer tus errores y ajustar tus creencias a lo que Dios dice. Debes reconocer tus errores y ajustar tus creencias a lo que Dios dice. ¿Qué pasa cuando pensábamos algo, creíamos algo y nos damos cuenta que estábamos en un error? ¿Qué pasa cuando te enseñan algo en el colegio, en la universidad, de repente en casa, de repente los amigos, y luego nos damos cuenta que no era cierto? Para ser cristianos fuertes, tenemos que ser prestos en reconocer esos errores, inmediatamente conformarnos, ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice. O sea, yo puedo haber aprendido esto durante la vida y voy caminando en la vida con esta creencia, esta forma de ser, pero a la luz de la palabra me doy cuenta que yo estaba errado y que por acá es el camino. Entonces, yo tengo que tener la capacidad espiritual y firmeza de dejar este camino e irme por este otro camino. Porque este camino es lo que la Biblia dice. Yo desecho el otro camino y yo tomo el camino que, de acuerdo a lo que la palabra me está enseñando. Pero ¿saben qué? Hay personas necias, ¿sabías? Hay personas necias. Hay personas necias que no aprenden. Hay otros que son tan encasillados en lo que han aprendido y no les importa si están en un error o no. En la historia se habla ustedes recordarán este famoso filósofo griego llamado Aristóteles. Él enseñó, por ejemplo, que los objetos de más peso caen primero a la tierra que los objetos de menor peso. Y todo el mundo lo creyó. Y todo el mundo empezó a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque Aristóteles lo había enseñado. ¿Dónde estudiaste tú? En la universidad. ¿Y quién te enseñó? Aristóteles. Oh, Aristóteles te enseñó. Entonces todos los alumnos de Aristóteles eran muy reconocidos porque el gran Aristóteles fue el mentor de ellos. Entonces, lo que enseñó Aristóteles debe ser cierto. Tiempo después, casi 2000 años después, otro gran erudito y pensador llamado Galileo salió. Él no creía en lo que Aristóteles había enseñado. La gente le decía que era un rebelde. La historia, y más un poco también de tradición, cuenta de que este hombre se fue a la torre de Pisa, en Italia, se subió a la cumbre de esta torre y lanzó dos objetos de diferente peso cada uno y los dejó y los soltó y ambos cayeron a la tierra al mismo tiempo. Entonces esto fue notorio a todas las personas, pero las otras personas no le creyeron. ¿Por qué? Porque Aristóteles no había enseñado eso. No obstante que estaban viendo delante de sus ojos esto, ellos se negaban y lo seguían llamando rebelde y hereje y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el gran Aristóteles había enseñado algo diferente. O sea, en vez de aceptar esta verdad, ellos persiguieron y persistieron en seguir creyendo un error. Eso nos conlleva a un dicho que dice lo siguiente: si alguien dice algo errado y 100.000 personas lo repiten, sigue estando errado.
Si alguien dice algo incorrecto y 1 millón de personas lo siguen haciendo, sigue siendo incorrecto. Y eso les prende otro dicho: una conducta equivocada se basa en una creencia equivocada. Una conducta equivocada se basa en una creencia equivocada. Por eso cuando alguien dice todo el mundo lo hace, a mí no me importa. Porque esa conducta errada se basa en una creencia también errada. Y yo no voy a hacerlo, porque si yo quiero saber qué es correcto o incorrecto, me voy a remitir a la Biblia, a la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sabes qué? Me quita todo lo que, mejor dicho, me da tanta luz que me quita toda duda que yo pueda tener. Y eso es lo mismo que esta mañana tú tienes que hacer, hermano, hermana, joven acá presente. La palabra de Dios en tu vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y si todo el mundo lo hace, yo no lo hago. Nuevamente, yo soy un hijo de Dios. Yo sigo la palabra de Dios. Amén. Amén. Escuché la historia de un hombre drogadicto y con SIDA. Y en este reportaje, en este video, él cuenta que el mundo le decía que tengas relaciones sexuales. No te importa, ten relaciones sexuales, vive la vida, diviértete. Total, hay 7 mujeres por cada hombre. Así que diviértete. Y este hombre escuchó el consejo que todo el mundo decía. Y él dice: yo creía lo que el mundo me enseñaba y ahora estoy pagando las consecuencias de ello. Es que es así, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y se aparta, dice la palabra, alcanzará misericordia. No me importa lo que los demás digan. Me importa lo que Dios en su palabra dice. Todos tienen relaciones, no me importa. Todos van a la discoteca, todos ven telenovelas, todos rajan de la vecina. Yo no lo hago. Hola. Yo no lo hago. Y no lo voy a hacer porque yo sé en quién he creído. Y yo quiero mantener mi integridad, como también lo pensaba Daniel y sus amigos en esa época. En el versículo 20 dice, mira, interesante: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, mira, los halló, dice, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, cuando ellos se guardaron, cuando ellos se juntaron entre amigos, cuando ellos tuvieron al Dios de Israel como el Dios de sus vidas, cuando ellos se mantuvieron íntegros, intachables, con un alto estándar en sus vidas, dice que fueron hallados 10 veces mejores. O sea, si tú no te amoldas a este mundo, joven acá presente, si tú no te adaptas, te acondicionas a la manera de pensar de este mundo, la palabra dice que tú vas a ser hallado también mejor que los demás. El hecho de ser mejor que los demás no solamente es la habilidad, o es mucho más que la habilidad, el talento o lo que has aprendido, es el carácter, la fibra moral que tienes adentro. Y la gente se da cuenta. Y se dio cuenta, hermano, la gente que está alrededor. ¿Cuántos quieren ser hallados mejor que los demás allá afuera en el mundo? ¿Cuántos quisieran ser brillar en el trabajo y que te escojan a ti, que te prefieran a ti por sobre los demás? Ya sabes, hermano, los principios de la palabra nunca van a pagarte mal, al contrario, va a ser mucho mejor. Entonces, para ser fuertes frente a la oposición, número 1, debes tener amigos que aman a Dios como tú. Número 2, debes reconocer tus errores y ajustar tus creencias a lo que Dios dice. Y número 3, debes ser firme en tu fe en un mundo negativo. Debes ser firme en tu fe en un mundo negativo. Hay algunos que dicen que descendemos del mono. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Yo creo que descendemos de creación. Dios nos ha creado, ¿verdad? Adán y Eva, y de ahí viene toda la raza humana, pero hay algunos que creen eso, ¿verdad? Escuché una historia chistosa que dice que una niña le preguntó a su mamá: mamá, ¿de dónde venimos? La mamá le abrió la Biblia a la niña, empezó a predicar a hablar sobre la creación, que Dios creó los árboles, Dios creó los planetas, Dios creó los animales, y al final Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó a Adán y Eva, y de ahí provenimos todos. Luego se va dando su papá y dice: papá, ¿de dónde venimos? El padre comienza a hablar sobre la teoría de Darwin, sobre la evolución de las especies y todo lo demás, y concluyó el papá: hijita, nuestros ancestros son los monos. Entonces la niña confundida, ¿verdad?, regresa donde su mamá y dice: mamá, no entiendo, porque tú me dices que nosotros, Dios nos ha creado y que descendemos de Adán y Eva, y mi papá está diciendo que descendemos de los monos. Y la mamá pues se ríe y le dice: bueno, hijita,
Yo te estoy hablando del lado de mi familia. No me refiero a la familia de tu padre. Ahora, esto fuera de bromas, ¿verdad? O sea, si pensamos que provenimos de bestias, vamos a actuar como bestias. Pero si pensamos que somos hijos de Dios, descendemos de Dios, vamos a actuar acorde como un hijo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que desterrar aquellas cosas que no son correctas. Tenemos que ser firmes en un mundo negativo como creyentes, como hijos de Dios. Daniel practicaba su fe, y eso era lo que atraía la atención de los reyes en ese entonces. Debido a que Daniel rehusó aceptar los estándares de ese entonces, debido a que Daniel se mantuvo íntegro, fue nombrado asesor, fue nombrado asesor, consejero y primer ministro de todo el imperio babilónico durante 4 reinados diferentes y por el lapso de 60 años. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Durante 60 años siendo consejero, siendo asesor, siendo primer ministro de un rey tras otro reino, tras otro reino, tras otro reino. ¿Por qué? Porque en su corazón él era un hombre diferente. Yo te garantizo, hermano, hermana, que si tú haces lo mismo, Dios te va a levantar. Dios te va a levantar en tu trabajo y en todo lugar donde vayas. Daniel practicaba su fe. No tenía su fe ahí en el closet o un estandarte ahí en su casa, en el, ¿cómo se llama?, en el aparador. Él practicaba su fe todos los días. Los reyes lo observaban, así como a ti también te observan. ¿Sabías que eres observado? ¿Sabías que en tu trabajo te observan? ¿Sabías que en tu casa te observan? ¿Sabías que fueran tus compañeros de estudios? ¿Sabías que en la universidad te observan? En todo lugar te están observando. ¿Qué pueden ver de ti? ¿Y saben qué? El mensaje es importante. ¿Cuántos creen que el mensaje es importante? Pero ¿saben qué? El ser humano, el hombre, la mujer también es importante. ¿Saben por qué? Porque si no creen en el hombre, en la mujer, ¿cómo van a creer en el mensaje? Y eso era el testimonio que debes tener. Porque tú puedes decir algo, pero si no lo vives, estás quitando autoridad a tus palabras. Y nosotros tenemos que tener autoridad, no porque conozcamos muchos versículos de la Biblia, sino porque mi vida está avalando aquello que estoy hablando. Por eso, el mensaje es sumamente importante, pero el mensajero también. Y nosotros como cristianos somos mensajeros de aquel Rey de Reyes. Y por lo tanto, cuando salga de nuestra boca ese mensaje, ellos van a ver si nuestra vida avala lo que sale de nuestra boca. Y si no avala nuestra vida, lo que sale de nuestra boca, entonces te van a observar. ¿Y qué te van a decir? Oye, así son los cristianos, yo no quiero ser como tú. Pero prefiero seguir en lo que yo estoy haciendo. Pero si así los cristianos, Dios me libre de ser como tú. Y lamentablemente en este tema hay mucha gente que da mal testimonio, hermanos. Daniel y sus amigos no eran así. Por eso lo que la gente puede sentirse atraída hacia ellos. Y todos los reinos, los reyes, los miraban y los llamaban a ellos porque ellos se mantenían íntegros. Entonces, número 1, debes tener amigos que amen a Dios como tú. Número 2, debes reconocer tus errores y ajustar tus creencias a lo que Dios dice. Número 3, debes ser firme en tu fe en un mundo negativo. Y número 4, ten un carácter como el de Daniel. Número 4, ten un carácter como el de Daniel. La palabra carácter viene del latín caracter. La idea es como cuando hacen las monedas antiguas. Hay una manera, que acá hay una imagen. Mira, esa es una moneda antigua peruana, lo que es de 50 soles de oro. Esa imagen es de Tupac Amaru. Pero para hacer una moneda, ¿verdad?, tienen que agarrar ese metal y con gran presión poder grabar la imagen ahí presente, que ustedes ven. Entonces la idea de carácter es la misma. O sea, así como esa moneda estampan la imagen con tanta presión sobre ese metal, que la imagen queda marcada para siempre. Del mismo modo, hermanos. O sea, el Señor marca tanto tu vida que la imagen de Cristo queda impresa en tu corazón. Esa es la idea de un hombre de carácter, de una mujer de carácter. No que aprendas mucho, no que conozcas mucho, sino que la imagen de Cristo quede impresa en nuestros corazones. Ese es el deseo de Dios. La fuerza de un hombre está en su carácter. La fuerza de una mujer está en su carácter. La fuerza de un matrimonio está en el carácter que Dios tenga. Cuando un hombre se convierte en el hombre que Dios quiere, en el padre de familia que Dios quiere, entonces esa familia empieza a afectar la iglesia empieza a afectar su comunidad, la comunidad empieza a afectar otras comunidades más, su ciudad,
y finalmente la nación empieza a ser transformada. ¿Por qué, hermanos? Porque hombres y mujeres firmes que deciden no contaminarse con el mundo, que tienen la imagen de Cristo grabada en sus corazones, deciden vivir para Dios, dar testimonio a todo lugar donde va. Eso es un cristiano, esa es una cristiana. Y Daniel tenía esas convicciones profundamente en su corazón. Escuché la historia o me enteré de la historia porque yo también conocí a un pastor en los barracones del Callao. Él puso su iglesia ahí, tiempo atrás, como 20 años atrás o más de repente. Un lugar donde mucha gente se drogaba, mucha delincuencia, un lugar muy peligroso. Las calles oscuras, muy sucias, era una perdición por todos lados. Entonces, el pastor comenzó a predicar la palabra ahí. Comenzó a predicar. La gente comenzó a llegar a la iglesia y poquito a poquito comenzaron a cambiar una familia, otra familia. El pastor pues llegaba donde la gente y él iba por todas las calles sin ningún temor. La gente respetaba al pastor. Un día llegó una persona que era uno que fumaba bastante droga, llegó a la iglesia y fue predicado el evangelio. Él iba, venía, más o menos como que quería, no quería cambiar. Un día eso, pues este hombre estaba fumando droga ahí parado en la esquina con un amigo, y de pronto a media cuadra lo ven al pastor que está viniendo, y el hombre no tuvo tiempo de botar su pito de marihuana que estaba ahí y lo metió en su bolsillo. Entonces se pueden imaginar ya, llega el pastor, ¿y qué tal, muchachos? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está, pastor? Tratando de apagar el cigarrillo en su bolsillo, y gloria a Dios, pastor, y viene a la iglesia, por supuesto, pastor, y él se golpeaba, y el pastor no se daba cuenta por qué tanto rato se golpeaba el bolsillo, y era que después ya, este hombre cuando de verdad se arrepintió, le contó al pastor, ¿tú sabías por qué yo hacía así todo el tiempo? Es porque adentro tenía el pito de marihuana en mi bolsillo. O sea, a lo que voy, hermanos, es de que cómo la gente puede cambiar cuando hay un hombre que empieza a hacer la obra de Dios, de predicar el evangelio. Pero había un hombre íntegro ahí, que era ese pastor. Y ese pastor se convirtió en luz en medio de ese barrio, en medio de esa cuadra. Con el tiempo otras familias comenzaron a cambiar, ya no estaba sucio, empezaron a limpiar sus calles, pintaron sus casas, empezaron a poner iluminación porque ellos mismos habían roto todos los focos para robar y ahora estaba iluminado toda la cuadra. ¿Por qué? Porque donde entra el evangelio hay transformación. Donde entra el evangelio empieza a haber cambio. Y si en tu vida hay cambio es porque el evangelio ha alumbrado tu vida y tu corazón. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, hermanos, hombres y mujeres. Para terminar, los amigos de Daniel rehusaron postrarse ante una estatua. Habían levantado una estatua de 30 metros. Debido a su desobediencia, los metieron ahí en el horno de fuego, dice la palabra. Pero dice la palabra que cuando se metieron al horno de fuego no se quemaron nada. Estaban paseándose ahí en medio del fuego, me imagino con su bronceador, ahí con sus lentes oscuros echados, y no les pasaba absolutamente nada. La Biblia dice ni siquiera tenían olor a fuego. Sus ropas ni siquiera se chamuscaron. No les pasó absolutamente nada. ¿Cuántos han ido alguna vez a una fogata y se les ha impregnado el olor de todo el humo en las ropas, verdad? Se te impregna. Pero ellos ni siquiera se les había impregnado nada. No tenían olor a humo. No tenían olor a fuego. Yo conozco cristianos, y con esto termino, que cuando pasan por pruebas todo el mundo se entera. Es decir, pues ponen en su Facebook, estoy desanimado. Y ponen su carita así triste. Y todos empiezan ahí a congraciarnos. Ay, ¿qué te pasó, amigo? Ay, ¿qué te pasó, amigo? Ay, sí. Ay, si te contara, amigo, si te contara, amigo. Ya por el inbox hablamos. O sea, es decir, este es un tiempo. Se ríen porque saben que es verdad, ¿no? O sea, en lo que pasa, hermanos, en este tiempo, es que nos gusta que nos engrían. Nos gusta que nos rasquen la cabecita, que nos apapachen. No, ¿sabes qué? Si has pecado, arrepiéntete. No muere, no. Entonces lo que pasa, hermanos, es de que nosotros no podemos ser complacientes donde hay pecado. Ok, puede ser mi amigo, puede ser mi amiga, pero si yo de verdad te amo, te digo que estás mal. Amiga, estás mal. Amigo, no estás bien. No, pero eso que lo otro, tú porque debes. Porque te amo, porque te quiero, yo te estoy diciendo, no está bien lo que estás haciendo. Pero nos gusta, ¿verdad? El olor a... O sea, cuando una persona pasa eso, yo le digo olor a fuego. O sea, ay, pobre de mí, si te contara mi vida, mi desgracia y todos mis problemas.
Eso no es, hermano. El cristiano maduro, ¿sabes qué? Tú lo ves acá alabar a Dios. Puedes estar pasando crisis, pero lo ves el domingo levantando sus manos, alabando, adorando a Dios. Y cuando comparte Facebook, comparte versículos de una palabra, alentando a otros a pesar de los problemas que puede estar pasando. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les habrá librado el Señor. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, por favor, en esta mañana. Amén. El cristiano de verdad no tiene olor a fuego. ¿Qué significa eso? Puedes tener adversidades, pero no te victimizas de tus adversidades. Porque tú sabes, yo sé en quién he creído. Porque soy un hijo de Dios. Porque soy una hija de Dios. Y Él me va a sacar de esta crisis que estoy pasando. Quiero que incline su rostro, por favor. Yo no sé la crisis por la que estás pasando en esta mañana. Yo no sé la adversidad que puedas enfrentar. Puedes estar sintiéndote morir. Pero la pregunta es, ¿quién es tu Dios? Si te sientes morir y no encuentras respuesta o salida, entonces significa que tienes otro Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Amén. Porque el Dios de mi Biblia da respuesta. Amén. Y te saca del hoyo donde estás. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies luego sobre peña, puso luego cántico en mi boca, agradable a Dios. Amén. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que tú tienes que conocer en esta mañana si no lo conoces. Porque mi Dios sí salva. Y aún Daniel al final, cuando pasó una adversidad y lo metieron a los leones y fue librado, el rey sacó un edicto y dijo: todos adoren a partir de ahora al Dios de Daniel, porque Él sí salva. Amén. La pregunta es, ¿tu Dios salva? Amén. ¿Tu Dios te está salvando? ¿O sigues en lo mismo, semana tras semana, mes tras mes? ¿Sigues inmerso en lo mismo? La pregunta nuevamente, ¿qué Dios tienes? ¿En qué Dios has creído? ¿De verdad lo conoces? Pues este es un llamado, hermanos, en esta mañana para reflexionar realmente. Y que nos damos cuenta que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Que nos damos cuenta que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Daniel y sus amigos entendieron claramente estos principios que estamos enseñando. Por eso pudieron lograr llegar a donde llegaron. Y eso es lo que Dios quiere para ti también en esta hora, hermano. Que actuemos acorde a los tiempos que nos toca vivir. Ya no es tiempo de jugar a la religión, olvídate de la religión. La religión no salva al hombre. Cristo es el único que salva. Amén. Y si quieres ser salvo, salva, ven a Cristo en esta mañana. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Porque tu palabra nos enseña todo el tiempo, Padre. Porque tu palabra, Señor, alumbra nuestra vida, nuestro entendimiento, Señor, y nos enseña el camino por el cual debemos andar, Padre Celestial. Padre, en esta hora yo te pido por mis hermanos, hermanas acá presentes en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que en su corazón ellos, Señor, sean personas como Daniel y sus amigos, Señor. Que se tuvieron el uno al otro. Que se mantuvieron firmes en la fe. Que sus creencias se mantuvieron incólumes, Padre. Invariables, intachables. Que ellos no se acomodaron a este mundo, a este sistema, en ese tiempo en Babilonia. Y Señor, yo te pido que levantes hombres y mujeres en esta hora como Daniel y sus amigos, Señor, firmes, incólumes, intachables, con un alto estándar moral de valores y de principios, para poder transformar las familias, las comunidades, las ciudades y nuestra nación, Padre. Yo te pido que de acá tú levantes hombres y mujeres que le digan no al pecado, que le digan sí a Jesucristo. Cuando tengan, Señor, tentación de frente, que se paren. Yo soy cristiano, yo no voy a hacer lo que todos hacen, Señor.
Que tengan la fibra moral en sus corazones para poder vencer el pecado, Señor, y la adversidad. Levántase una generación de hombres fuertes, hombres valientes, hombres fuertes en tiempos difíciles. Hombres, Padre Celestial, que puedan dar testimonio a todo lugar donde vayan y que le cuenten al mundo cuán grandes cosas tú has hecho en sus vidas, Señor. Y cómo has tenido de ellos misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.